Esta conferencia comenzará a grabarse. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar. Me presento brevemente. Mi nombre es Carlos García Moreno y soy el responsable de la Oficina de Transformación Digital Acelera Pyme del Goiás. Como sabéis, esta jornada está organizada por el propio Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias. Y en primer lugar, y antes de dar comienzo al webinar, pues me gustaría agradecer a todos los asistentes que os habéis conectado para compartir este webinar con nosotros. En el webinar de hoy, bajo el título que veis aquí, Presencia en Internet y cómo atraer al nuevo cliente digital, pues hablaremos sobre la necesidad de las empresas de estar presente en Internet, pero no de estar presente de cualquier manera, sino de optimizar esa presencia en los diferentes canales digitales para que de verdad esta presencia digital pues, se convierta en una ventaja competitiva para nuestro negocio y nos posibilite pues, incrementar las ventas. Bien, antes de nada, os tengo que contar brevemente qué es la Oficina de Transformación Digital Acelera Pyme del Goiás. El Ministerio de Economía y Transformación Digital, a través de la entidad Red.es, pues designó al Goiás este proyecto, y esto implica que durante los próximos 2 años pues vamos a acompañar a las empresas en su proceso de transformación digital. ¿Quién se puede beneficiar de este programa? Pues cualquier pyme autónoma, independientemente del sector al que pertenezcan. Y aquí brevemente pues veis resumidas cada una de las líneas de actuación que tenemos planteadas. Importante mencionar que todas estas actividades son para vosotros, están subvencionadas, son gratuitas y de acceso libre, y además para participar pues simplemente hace falta entrar en la página web otdasturias.es y ahí podéis ver y estar al tanto y actualizados de todas las actividades que tenemos organizadas. Aspectos organizativos a tener en cuenta durante el webinar. Las webcams permanecerán deshabilitadas para los asistentes. Los micrófonos, pues rogamos que se permanezcan silenciosos para mejorar la calidad del audio. Y cualquier duda, pregunta que os pueda acontecer durante el webinar, la podéis trasladar a la derecha de vuestras pantallas, donde tenéis un chat, o si no, podéis abrir el micrófono directamente y trasladar vuestra pregunta a Olga. No sé, Olga, cómo lo vas a hacer, si vas a gestionar las preguntas y respuestas sobre la marcha o les emplazamos al final del webinar para tratarlas, como prefieras, ¿eh? En ese sentido. Vamos gestionando en función de la pregunta. Si es una pregunta Vale. que es en el momento y tiene que ver con la narrativa que hay de la presentación, pues la respondo sobre la marcha, y si no, pues ya aviso yo para que me la recuerden al finalizar. ¿Te parece, Carlos? Vale, perfecto. Bien, pues seguimos. Os presento entonces a la verdadera protagonista de la sesión de hoy, Olga Gutiérrez González. Agradecer a Olga pues, la colaboración en la organización de este webinar y tantos otros que hemos realizado conjuntamente. Y para que conozcáis a Olga, voy a resumiros brevemente su perfil profesional. Como veis ahí, es consultora y mentora especialista en marketing, comunicación y transformación digital, y además es experta en social media. Sobre el webinar del que hablaremos hoy, presencia en Internet y cómo atraer al nuevo cliente digital, pues aquí veis el programa que trataremos de abordar. Comenzaremos con una definición del marketing digital, hablaremos de los beneficios asociados al marketing, los principales canales digitales a nuestros servicios, SEO, SEM y redes sociales, y por último abordaremos la parte de blended marketing, ese mix entre marketing online y marketing offline. Formas de contactar con nosotros, pues físicamente a través de la sede del colegio situado en la calle Asturias de Oviedo, página web donde realizamos o centralizamos toda la actividad de la Oficina de Transformación Digital otdasturias.es, en redes sociales como el nombre @collas, o sino directamente a través del correo electrónico otd@collas.es. Importante mencionar que todas estas actividades pues están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea y por el propio Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias. Y también muy importante mencionar que bueno, este webinar primero va a durar hasta las 11:30 y a las 12, de 12 a 13:30, tenemos otro webinar en línea íntimamente relacionado con este, en el que hablaremos sobre cómo conocer al cliente digital. Entonces, bueno, aquí veis brevemente la agenda con los puntos a tratar.
conociendo a nuestro cliente digital, la aplicación del mapa de empatía y la propuesta de valor de Canva. Para todos aquellos que no os hayáis inscrito en este segundo webinar, os recomiendo que os inscribáis porque son enlaces distintos para acceder a ellos. Entonces, si estáis inscritos en el primero, nos va a llegar el enlace del segundo. Así que, bueno, si no, a través de la página web otdasturias.es, y si no, os voy a pasar ahora el enlace por el chat para que podáis inscribiros. Pues por mi parte, nada más. Agradecer vuestra atención y cedo el protagonismo a Olga para que dé comienzo al webinar. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Y voy a cambiarte la pantalla y voy a ponerme yo a presentar. Listo. ¿Se ve bien? ¿Se me oye bien? Sí. Vale, genial. Pues arrancamos. Bueno, como comentaba Carlos, arrancamos esta primera parte de la sesión sobre marketing digital de esta mañana en este ratito de 10 a 11 y media sobre la presencia en Internet y cómo atraer al nuevo cliente digital. La estructura, como bien comentaba Carlos, va sobre marketing digital, los beneficios del marketing digital, donde prestaremos especial atención, como indicaba Carlos, a SEO, SEM y redes sociales. Y hablaremos en último lugar de lo que es el concepto del blended marketing, que es un nombre así que se le ha puesto muy chulo, pero que no deja de ser un híbrido entre el marketing tradicional y el marketing digital. Dicho esto, bueno, tenemos cierta costumbre de asociar el marketing digital o como objetivo preferente de este marketing digital y de las acciones en Internet y redes sociales a un público muy joven, muy nativo de la tecnología, no como usuario, sino no como creador de esa tecnología, sino como consumidor de los contenidos muchas veces de esa tecnología. Pero la realidad es que en Internet estamos todos. Y la pandemia ha hecho que personas que tenían cierta dificultad, ciertos medios o cierta reticencia a adentrarse en los mundos de Internet y las herramientas complementarias lo haya hecho. Creo que por todos es asumido que WhatsApp es una herramienta transversal de comunicación independientemente de la edad que tengas. Creo que todos tenemos también asumidos que desde marzo de 2020 las videoconferencias en las distintas plataformas, sea Skype, sea Meeting, sea Zoom, sea Teams, se han también generalizado entre personas y estratos de edad que parecía que era impensable que llegáramos hasta ese punto. Y no es que todo tenga que ser digital, pero sí ha habido un salto en las competencias y en las capacidades de las personas con el acceso a la tecnología y con su predisposición a utilizar esa tecnología para comunicarse. Y uno de los objetivos de cualquier empresa para dar a conocer sus servicios o productos es ese, la comunicación. Es decir, nosotros como empresa tenemos que hacer que nuestros clientes sepan lo que ofrecemos. Nosotros como empresa tenemos que ser capaces de comunicar nuestros servicios y nuestros productos para que los clientes conozcan eso que nosotros vendemos y nos compren. Por lo tanto, vamos a adentrarnos en el primer bloque, que sería la parte de marketing digital, haciendo una breve introducción sobre tipos de marketing digital, porque el marketing digital, digamos que aúna estrategias diferentes, por eso lo de tipos de marketing, porque estamos hablando de la promoción de la marca a través de las herramientas de Internet. Y cuando hablamos de Internet, yo hablo en una perspectiva muy amplia. Entender Internet como esa plataforma que nos permite la conectividad con las personas en cualquiera de los formatos, sea blog, sea web, sea redes sociales o sea una app móvil, ¿vale? Por lo tanto, la diferencia principal de este marketing digital con el tradicional es incluir el uso de los canales y los métodos que permitan los análisis de los resultados en tiempo real. Y esto es potentísimo. ¿Qué quiere decir? Que con el objetivo de conocer y de atraer, que es el caso de este webinario, a nuestro cliente, tener esos datos a tiempo real de qué hace, qué le gusta, qué comenta, qué sigue, qué ve, dónde pasa más tiempo, por ejemplo, en nuestra página web, que es algo que se puede medir, es un salto cualitativo para conocer mucho mejor a ese cliente digital, para tener mucha más información sobre ese cliente que está en el digital. Uno de los ciclos habituales que ocurren es a partir del concepto de atraer, convertir, cerrar y deleitar, que es una herencia de un modelo AIDA
que es el modelo comercial tradicional de toda la vida. AIDA, ¿por qué? Porque son las siglas que corresponden a atraer, a interesar, a crear deseo en el comprador y por último la última A, que es de acción, ¿no? De comprar. Dependiendo de dónde vayamos a ver la fuente de la información, se nos presentará como AIDA, como AIDAS o se nos presentará como este ciclo de atraer, convertir, cerrar y deleitar. ¿Aquí en qué se centra? Pues primero la atracción, ¿no? Es decir, ese cliente que no sabemos quién es, que de repente encuentra un contenido o se da cuenta de una necesidad y empieza a hacer unas búsquedas o empieza a preguntar a sus conocidos, ¿vale? Sobre esa necesidad que tiene. ¿Cómo nosotros como empresa vamos a ser capaces de llegar a ese extraño? Estando en Internet. Es decir, teniendo una presencia en Internet que sea capaz de atraer a ese cliente, de atraer a ese extraño, de atraer a ese potencial comprador a través bien de nuestra página web, de nuestra ficha de Google My Business, que hablaremos luego de ella hablando del SEO y del SEM, de las palabras clave, que son esas palabras que identifican no solo los productos o servicios que nosotros podamos vender, sino, y esto es lo más importante para esa acción de atraer, los problemas y las necesidades que pueda tener el potencial cliente que nosotros vamos a poder resolver. El PPC, que son los pagos por clic, es la metodología más tradicional del SEM, es decir, de la publicidad en Internet pagada. Y en el PPC lo que hacemos es pagarle a los suministradores de los anuncios en Internet, bien sea la plataforma de Google AdWords, las de Facebook Ads o cualquier otra, porque ya hay muchas, no solo esas, lo que hacemos es pagar por cada vez que un usuario haga clic en nuestro enlace. A diferencia de los medios tradicionales, cuando tú hacías una campaña o lo haces a día de hoy en televisión, en prensa o en radio, tú te basas en la audiencia potencial, es decir, en la cantidad de personas que pueden ver ese medio, ese canal, ese programa, leer ese periódico de ese día o escuchar esa cuña en esa radio. Sin embargo, en el marketing digital, como decíamos, todo es medible. Yo sé exactamente cuántas personas o cuántos usuarios han hecho clic en ese enlace. Es más, puedo llegar a saber hasta cuántos usuarios únicos han hecho clic en ese enlace. ¿Cuál es la diferencia entre usuarios y usuarios únicos? Pues la diferencia básicamente estriba en que los usuarios sería la cantidad de clics totales, mientras que usuarios únicos sería la cantidad de clics por usuario único. ¿Y cómo sabemos quién es ese usuario y si realmente la misma persona ha dado más de una vez a un clic? Pues bien, porque navega a través de su navegador con su cuenta de correo electrónico logueado. Bien sea Outlook, bien sea Gmail, tú ya estás identificado en tu navegador. O por las famosas cookies. Las cookies recogen información que no tiene que ver tanto con la persona, sino con su comportamiento en Internet y se suelen asociar pues al número de serie del ordenador, al modelo del teléfono y entonces eso con la triangulación de los datos, por ejemplo, de la conexión, una IP, una posición geográfica, un servidor, ya le está dando pistas a la máquina para poder cerciorarse de que es el mismo usuario el que se conecta de manera recurrente. ¿Cómo vamos hasta aquí? Que son muchos palabras. ¿Vamos bien? Bueno. Cuando ese extraño llega, se convierte en un visitante, ¿vale? De esa presencia que nosotros podemos tener en Internet. Sea nuestras redes sociales, sea nuestra página web, sea el blog, etcétera, ¿vale? Ese visitante ya ha dado un paso más en esa aproximación hacia nuestra compañía, hacia nuestra empresa, nuestro servicio. Genial. Por lo tanto, ahí ya la parte de marketing digital que tenemos que poner a funcionar tiene que ver con las llamadas a la acción, el compra ya, suscríbete, no te pierdas ninguna de nuestras ofertas, que no tiene por qué ser el compra ya, puede ser el que queramos saber un poco más de él y se suscriba, queramos saber un poco más de él y se dé de alta en la plataforma y se haga un usuario, queramos que comparta la información en sus propias redes sociales, etcétera. Dicho esto, las landing page o páginas de aterrizaje no son propiamente un sitio web estático, sino que son aquellas páginas web que hacemos en un momento determinado precisamente como páginas de aterrizaje a esas llamadas de la acción, por ejemplo un anuncio,
o una página que se hace es profeso para una campaña, para una promoción, para un momento determinado en el que necesitamos tener datos distintos y de manera temporal a los que habitualmente tendríamos en la página web. Los formularios de contacto son otra herramienta potente que nos permite atraer, conocer y tener datos de estos visitantes para saber exactamente y de manera única quiénes son, ¿vale? No a un nivel de quiero saber cuántos años tiene, cómo se llama, sino quiero saber qué correo tiene su usuario, cómo me puedo poner en contacto con él. Como ya tengo su correo, entonces cuando hago una campaña de mailing y le mando un email con ofertas, puedo traquear y registrar dentro de ese email lo que hace, es decir, en qué clics pone el ratón, qué productos está viendo, y eso me facilita ofertarle después a posteriori al usuario que está detrás de esa cuenta de correo asociada información completamente personalizada a sus gustos y sus intereses. Gustos e intereses que yo conozco en base a su interacción, ¿vale? Entonces, yo soy una gran defensora de las cookies, sí que es verdad que van a menos, pero también es verdad que soy celosa de mi intimidad y lo que suelo hacer es utilizar distintas cuentas de correo para distintas actividades del día a día. Es decir, con las cuentas de trabajo, con las cuentas personales, pues unas las destino a la parte más propia de mis gustos y necesidades y otra más a las compras generales de la familia, ¿no? ¿Eso qué me permite? Que dependiendo de la cuenta de correo que esté utilizando en cada momento, las marcas, las estrategias que están poniendo en práctica se enfocarán a ese historial de búsquedas, de ventas, de palabras clave o de interacciones que yo tengo con distintos productos o servicios. Y llegamos a la parte de los leads, que son aquellos posibles clientes que están justo antes del cierre, es decir, antes de la acción, antes de la compra, ¿vale? Estos clientes se denominan leads, bueno, pues como un anglicismo que se les ha puesto a esos clientes potenciales de toda la vida, porque ya serían como los que están más cerca del punto de llegada a la compra. Es decir, vendríamos de alguien que no nos conoce, de un extraño, de alguien que ya nos empieza a conocer un poquito, que es un visitante, y cuando pasamos a esa parte de la identificación, como os decía antes, porque ya nos ha rellenado un formulario, porque tenemos su correo, porque nos ha dejado su número de teléfono, porque nos ha escrito por WhatsApp, o por un mensaje privado de redes sociales, ya tenemos un lead, porque ya sabemos algo más de esa persona, ya tenemos algún dato, ya es una forma mucho más concreta. Y esa habilitación de estrategias personalizadas a los gustos y los intereses de esta persona que está navegando nos va a permitir pues hacer acciones de marketing mucho más concretas que van a tener un porcentaje de conversión a la hora de la venta mucho mayor que cuando le estamos hablando directamente a los extraños que ni siquiera nos conocen. ¿Me he explicado con esta última parte? Bueno, vale, genial. Muchas gracias por contestar. Bien, una vez que nos compran, ya son clientes, ¿no? Porque clientes realmente solo consideramos al que compra, el resto son potenciales. Ese paso de lead a cliente ocurre muchas veces que el cliente nos compra online, ¿vale? El que nos compra online nos permite la integración a través de los CRMs o Customer Relation Manager, es decir, los programas de gestión de clientes, registrar y asociar esa operación a ese cliente concreto. En el caso de los e-commerce es muy fácil, ¿no? Porque su CMS, es decir, su gestor de contenidos en Internet, va a ser su propio CRM, porque realmente la parte del comercio electrónico que recoge los pedidos y los datos de los clientes es el que nos está haciendo esa función de CRM, de Customer Relation Manager. Cuando ya tenemos un cliente que nos ha comprado, evidentemente a todos nos preocupa que haya quedado satisfecho, porque eso genera una fidelización del cliente, ¿vale? Y las fidelizaciones de los clientes, uno a uno, nos crean una cuota de mercado estable. Nos crea esa masa crítica de clientes que sabemos que nos va a comprar con cierta recurrencia. Entonces, aunque muchas veces hablamos de las redes sociales como el paso previo a conocer a los extraños,
Sí que es verdad que las redes sociales también tienen una parte súper importante de estrategia de engagement, de estrategia de fidelización para los que ya son clientes. ¿Por qué digo esto? Porque las redes sociales no se deben de alimentar, en el caso de una empresa o de un servicio, solamente con lo que nosotros vendemos, sino que hay que alimentarlas también con contenidos que sean relevantes para el cliente en relación al área en el que nosotros somos expertos y donde nosotros vamos a poder dar soluciones y respuestas a las necesidades y a los problemas de ese cliente. Me explico. Si yo soy una agencia de viajes, lo que suele pasar en redes sociales, la mayoría de las agencias de viajes, ¿qué hacen? Publican las ofertas de los viajes. Eso es venta directa, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo solo voy a ir a consultar un perfil de una red social si solo publica mensajes y contenidos que tienen que ver con ofertas en una época en la que a mí me coincida que yo esté disponible para viajar, ¿vale? Sobre todo si son las típicas del último minuto. Sin embargo, si tú eres una agencia de viajes y creas contenido sobre destinos para los que tú tienes en venta servicios, pues imaginaros, temáticas sobre las 5 mejores playas de Málaga, los 7 mejores cañones de Extremadura, ¿vale? Hay una zona de Extremadura en el límite con Madrid, que hay muchos cañones naturales de agua y la verdad es que es un sitio muy chulo y bastante desconocido, ¿no? Los 7 mejores restaurantes de Galicia. Es decir, creas contenidos que están relacionados con tu actividad, porque es la de los viajes, pero no haces una venta directa, sino que le das información al cliente y le generas el deseo, le atraes de manera que crea la necesidad o soluciona esa inquietud que tiene el cliente de viajar a esos destinos que tú le estás presentando. Por lo tanto, las redes sociales vamos a dejar de verlas solo como una herramienta de venta, porque entonces nos estaremos equivocando con el uso que estamos haciendo de ellas, sino que vamos a verlas como una estrategia de fidelización para aquel que ya es cliente. Claro, evidentemente, tenemos que atraer los clientes de alguna manera de algún sitio. Entonces, hay una parte de las actividades de redes sociales enfocadas a esa atracción, que es normalmente la que va ligada al SEM, es decir, al marketing de pago, a los anuncios. Pero no podemos basar el 100% de los contenidos y de nuestra presencia en Internet dentro de cada una de las redes sociales solo en contenidos directos a la venta, ¿vale? De hecho, la mayoría del público está en redes sociales para entretenerse o para aprender cosas, porque además los seres humanos somos muy curiosos y muy cotillas. Entonces, por ejemplo, funciona muy bien en redes sociales de productos manufacturados, de artesanía, de cosas que son a medida, que son especiales. Si ya nos metemos en mercados industriales, pues estamos igual, ¿no? Todo lo que tenga que ver con tecnología, con cómo se hace algo, ¿vale? Una parte de un proceso muy pequeña y lo publicas en redes sociales suele despertar bastante interés. Además, las redes sociales generan una figura fundamental en esos clientes fidelizados o en esos clientes que son potenciales porque aún no han comprado, pero que nos siguen porque les interesan nuestros contenidos, que es la figura del promotor. Es decir, la figura de esa persona que comparte y difunde esos contenidos que nosotros hemos creado de cara a posicionarnos como expertos en la resolución de esos bienes y servicios. Dicho esto, aplicado el ciclo de atraer, convertir, cerrar y delitar y las diferentes acciones puntuales que en Internet podemos adjudicar a cada una de estas etapas, ¿tenemos alguna duda con este ciclo? ¿Tenemos alguna duda por qué os propongo unas acciones determinadas en cada uno de los puntos? Lo digo para avanzar y seguir al siguiente concepto y nuevos palabras. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Ninguna? Pues sigo. Entonces, dentro del marketing digital hay dos grandes diferencias, ¿vale? El inbound marketing, que sería el marketing de atracción, el marketing de embudo, que lo habréis escuchado alguna vez y que hablaremos un poco más detalladamente en la segunda parte después a las 12, precisamente enlazando con la identificación del cliente de cómo hacer esas estrategias de inbound efectivas, y el outbound, que es lo más parecido a la publicidad tradicional, ¿vale? Donde nos encontramos pues con un inbound personalizado, con distintas etapas, donde se tienen en cuenta las necesidades del cliente, contra el outbound, que sería unos anuncios masivos
da igual que el canal sea digital o sea tradicional, porque también es verdad que en el digital muchas veces hacen anuncios masivos sin ningún tipo de discriminación para cualquiera que viva en una zona determinada, pues por ejemplo, no sé, cuando se abre una cadena de comida basura, ¿no? Tiene un público tan amplio que la campaña en redes sociales suele estar simplemente sesgada a esa zona geográfica, ¿no? Pues en mi caso, que yo vivo en Gijón, sería un anuncio que estaría enfocado y orientado a cualquiera que viviera en Gijón. Esto sería también outbound, ¿vale? Porque es masivo, no está personalizado, no está hablando de un problema o una necesidad concreta, sino que está enfocado a un mercado total. Entonces, el outbound se suele asociar al marketing tradicional, ¿vale? Y se creó por contraposición al término del inbound marketing, que va más asociado a la parte digital. Entonces, en el outbound, como decía, el vendedor inicia el contacto con el cliente a través de métodos como la televisión, la radio o la publicidad digital, pero de una manera masiva, ¿no? Y entonces se utiliza para influir en la conciencia del consumidor y en la preferencia por una marca, de manera genérica, y no intentando enfocar a una solución concreta, con un producto concreto o con un servicio concreto, a la necesidad real o el problema real que tiene ese usuario o ese potencial cliente. En contraposición, decíamos que en el caso del inbound marketing es el marketing en el que los clientes inician el contacto con el comercializador en respuesta a varios métodos utilizados para llamar su atención, que era esa primera parte del ciclo que veíamos antes sobre atraer, ¿no? Cómo atraía a esos extraños que no conocen mi marca y yo no sé quién son para que conozcan mi marca. Aquí incluimos el marketing por correo electrónico, el marketing de eventos, el marketing de contenidos y, por supuesto, el diseño web. El propósito del inbound marketing, que incluye el marketing de contenidos, es establecer el negocio como fuente de información valiosa y de soluciones a los problemas, fomentando así la confianza y la lealtad del cliente. Es decir, hablamos de esa creación de contenidos vinculado a nuestra presencia en Internet que sea útil para el usuario, no solo para que nos conozca como posible solución a su problema o necesidad, sino también como canal de fidelización de ese cliente. Dicho esto, tenemos que tener en cuenta que toda la presencia en Internet de cualquier marca o cualquier empresa, yo siempre hago la metáfora y la analogía de compararlo con un árbol, ¿vale? Y este es mi árbol de la presencia en Internet. ¿Qué le pasa a este árbol? Que tiene como tronco principal y de sujeción de toda la presencia en Internet de cualquier marca la página web principalmente, ¿vale? Luego veremos que hay algunas excepciones que podemos obviar la página web, pero de manera muy puntual. Y esa página web, ¿de dónde va a nutrirse? Pues se va a nutrir del mercado, tendencias, necesidades, usos, situación, de las redes sociales. En redes sociales hay millones de comentarios en relación a productos específicos, a servicios específicos. Tener en cuenta que hasta LinkedIn, que es una red social muy profesional, hay un montón de grupos especialistas y verticales en áreas muy concretas. Las personas que tienen perfiles asociados a los distintos sectores lo manifiestan en su perfil, con lo cual es muy fácil encontrar perfiles de marketing digital o perfiles de industria 4.0 o perfiles que estén trabajando en la parte de realidad virtual. Y esas personas crean también sus propios contenidos en esas redes sociales, y estoy hablando de LinkedIn por ser el caso específico y profesional, en el que hablan de su experiencia, de su expertise o de aquello que les inquieta en relación al entorno de trabajo. Por lo tanto, LinkedIn es una plataforma dentro de las redes sociales donde, si tenemos un perfil muy profesional, muy técnico, nos podemos empapar muy bien de lo que está pasando. La actualidad, los periódicos, el telediario, ¿no? Mi profesor en la carrera de gestión de banca y bolsa siempre decía que la diferencia entre los que estábamos estudiando gestión de banca y bolsa y cualquier broker que estaba en un despacho era, primero, que evidentemente había acabado la carrera, y segundo, que tenía todo el día puesto la CNN o Fox o Euronews o la cadena de turno con las noticias para adelantarse, ¿no?, a las consecuencias de esas noticias. Estamos viviendo en un momento en el que primero una pandemia, después diferentes vicisitudes, incluida un volcán, y ahora una invasión, ¿no?, de un país como Rusia a Ucrania, han movido, ¿vale?, elementos estructurales en nuestra forma de comportarnos como usuarios, en nuestra distribución del gasto, y esto tenemos que tenerlo en cuenta porque está ahí y eso le preocupa a nuestro cliente, y tenemos que encontrar esa manera en la que nosotros seamos una potencial solución o
un mitigador, y esto ya lo veremos con el mapa de empatía, de esa frustración que le genera esa situación al cliente. Evidentemente hay que observar los prospectos, que son todos aquellos potenciales clientes pues, que dan me gustas a las publicaciones de redes sociales, que nos han escrito alguna vez un email, que se han puesto por contacto o por teléfono en algún momento con la empresa o con la marca para hacer algún tipo de consulta. Y fundamental los clientes, ¿vale? Los clientes nos dan información sobre lo que compran, lo que les gusta, cómo lo hacen. Y hay otra información que no nos dan, pero que es valiosísima, que es la de los que no repiten. Yo cada vez que tengo que hacer consultoría con una empresa y les pregunto, bueno, ¿y con este cliente qué pasa? No repite. ¿Cómo que no repite? Quiero decir, hay muy pocos productos que tú vas a comprar una vez en la vida, ¿vale? Hay muy pocos productos que no tengan una cierta rotación. Sí que es verdad que hay productos, yo que sé, una lavadora, ¿no? Que tienen un delay en el tiempo, tienen una latencia en el tiempo muy grande desde que compras uno hasta que lo tienes que sustituir, con lo cual ahí es complicado el tema de la fidelización y la recurrencia, porque son compras muy puntuales. Y sí que es verdad que hemos visto cómo marcas, sobre todo las cooperativas del País Vasco, se trabaja mucho ese concepto de tengo un amigo en, ¿no? El de personalizar la fábrica, personalizar la marca para que sientas cierta afinidad emocional con esa marca, porque al final estás poniendo una cara a una persona que está trabajando ahí y que el hecho de que tú compres ese electrodoméstico le va a generar trabajo. Pero la mayoría de los productos de consumo tienen una compra recurrente, es decir, el pan más o menos se compra todos los días, la leche más o menos se compra todos los días, los yogures igual. La ropa no es algo que compres todos los días, pero sí cada estación. Si tienes niños ya lo del calzado es brutal, entre el que rompen, le crecen los pies. Es decir, el ver esos patrones, ¿vale? De necesidad de compra en nuestros clientes, identificar qué cliente tenemos, identificar quién toma la decisión de compra, identificar quién se percata de la necesidad es muy importante, ¿no? En la estructura de una familia suele pasar que suele haber alguien que es el iniciador, ¿no? Hay que comprar tacatá o necesito tacatá. El iniciador no tiene por qué ser el mismo que acaba comprando. Pues bien porque no tiene el tiempo, o bien porque es un menor, o bien porque es un mayor. Y muchas veces pues la gente mayor también se apoya en sus hijos y en sus nietos para ciertas compras en las que ellos no tienen los conocimientos previos. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener ese tronco, esa página web bien armada, ¿vale? Con las soluciones que les podemos dar a estos potenciales clientes cuando vayan a buscarnos a Internet. Y la información que necesitamos tener en nuestra página web nace de ahí, del mercado, de las redes sociales, de la actualidad, de los prospectos y sobre todo de nuestros clientes. No todas las empresas, pero sí muchas, tienen un blog además. Es decir, el blog sería una consecuencia, una ramificación de esa página web, ¿vale? Estructurado en categorías y subcategorías según las temáticas de las que hablamos en el blog o según los productos que vendemos en nuestra página web o e-commerce, porque sería el análogo. Y por último ya, pues las hojas, los frutos, las flores ya serían lo que son las redes sociales que nos sirven para potenciar ese mensaje desde la página web, para atraer ese cliente que no nos conoce y para fidelizar al cliente que ya es cliente y que ya nos ha comprado. ¿Qué tal la metáfora del árbol de Internet? ¿Me he explicado? Bien, continúo. ¿Cómo fidelizar a un cliente si las compras no son recurrentes? Pues con el ejemplo que os ponía de las cooperativas, ¿vale? Haciendo mucho branding, mucha imagen de marca. Es decir, tienes que trabajar como si fuera un camino de miguitas de pan, ¿vale? El ir dejando ese pozo en la mente del consumidor para que en el momento que tenga esa necesidad otra vez que es puntual, se acuerde de ti. Y también, por supuesto, entregarle el mejor producto o servicio posible. Es decir, cuando yo tengo una experiencia satisfactoria con un producto o servicio, esa experiencia va a quedar en mi memoria. Pero si la experiencia es efecto wow, ¿no? ¿Os acordáis del anuncio de Essence, ¿no? Que la gente se lavaba la cabeza y ya como, ¡oh, qué maravilla! Pues ese efecto wow es decir, jo, no me ha dado solo lo que quería, sino que además me ha sorprendido, me ha tratado súper bien, lo han hecho antes de tiempo o me han entregado más valor del que inicialmente me habían dicho que me iban a entregar. Ahí ya el recuerdo es muchísimo, muchísimo más intenso y es mucho más fácil que esa compra a largo plazo se produzca, ¿vale? Con la misma empresa o con la misma marca. ¿Me expliqué?
Genial. Venga, pues entonces vamos a hablar de nada. De qué hace un cliente, ¿no? Porque ya hablábamos antes de la atracción. Entonces, el punto de atracción es el punto de antes de la compra. Este es el primer punto de contacto, ¿no?, que tenemos con el cliente, bien sea por redes sociales, por la publicidad de la que hablamos antes online, en redes sociales o en buscadores, bien sea a través de acciones puntuales de marketing digital asociadas a estas redes sociales, a internet o a la publicidad, bien sea por los eventos de la empresa, ¿vale? Sí que es verdad que venimos de una época de pandemia, pero todos sabemos que no hay nada como ofrecerle a la gente comer o beber gratis para que vaya algo. Entonces, los eventos de presentación de nuevos productos, los eventos de presentación de nuevos servicios, el evento que tenemos el día 31 con el colegio, con el COIAS, sobre transformación digital y esa charla que hay de digitalízate o desaparece con ese título ya tan atrayente, también son puntos de contacto precompra. En este caso vosotros habéis comprado sin pagar, digamos, este curso, ¿no?, que estáis viendo. Por lo tanto, para el COIAS es muy importante los canales de difusión, las acciones que realiza para que estos clientes como vosotros que estáis aquí estéis informados, podéis apuntaros, etcétera. La referencia de pares, el networking de toda la vida, ¿vale? Esto es como hace 30 años en la puerta del colegio cuando mi madre le decía a la madre de la compañera de clase, ay, tengo que llevar algo al dentista, ¿tú dónde la llevas? Esas referencias de pares sí que es verdad que estamos viendo una transposición al mundo digital en la que ya no solo nos recomiendan aquellos que conocemos, sino que también nos guiamos por las recomendaciones de los que no conocemos. Es decir, las valoraciones de TripAdvisor, las reseñas en Google Maps, en Google My Business y cualquier otro comentario que pueda encontrarse en cualquier tienda e-commerce. Amazon, por ejemplo, tiene un apartado donde hay una valoración también de los clientes en relación a los productos, tanto cuantitativa, es decir, numérica, donde de 1 a 5 tú das la puntuación exactamente igual que en las reseñas de Google o en TripAdvisor o en el Tenedor, que es un buscador de reservas para cenar y comer, o tiene una parte también cualitativa, donde el usuario deja su comentario específico, ¿vale? Booking es muy habitual. Una vez que tú contratas con ellos algún tipo de viaje o de servicio que te pide esa reseña, y el Corte Inglés es de los que últimamente también, cada vez que haces algún tipo de compra, bien sea en la tienda física o en la online, te suele llegar. Pues nosotros el sábado, por ejemplo, compramos en varios departamentos y me ha llegado un correo específico de uno de los departamentos para hacerme una valoración, pues porque en ese momento están concentrándose en cómo mejorar ese departamento o estratégicamente quieren conocer mejor a ese cliente, ¿vale? Entonces, este punto de contacto de antes de la compra, la referencia de los pares, viene de ese cliente que ya ha comprado hacia el, con la información que aporta, hacia el que está buscando, a ese que queremos atraer, y por supuesto está el punto de contacto durante la compra. Y esto es fundamental. Porque si el de antes de la compra se trabaja con una buena estrategia, identificando al cliente, que es lo que vamos a ver después, y con esa fidelización de los que ya son clientes porque están satisfechos, el durante de la compra, que tiene que ver con las conversaciones con las personas que representan en ese momento de intercambio a la empresa, el catálogo de productos, cómo vienen indicados, cómo vienen explicados, qué nombres tienen, qué características les estamos dando, así como cualquier plataforma de comercio electrónico, las reseñas de estos usuarios de los que hablábamos antes y sobre todo la estética, la dinámica y la facilidad de compra, tanto en el punto físico como en el online, es fundamental. Yo tengo abandonados carros de compra por ver quién es la empresa de transporte. Así, tal cual. Veo el producto, me convence, lo meto al carrito, llego al carrito, empiezo a rellenar todos los datos y de repente me pone envío por ta. Y no lo he comprado. Y me diréis, bueno, eso es que realmente no lo necesitabas. O me busqué otra alternativa en otro sitio. Porque todo el proceso de compra tiene una influencia de muchas partes que a veces no somos conscientes de hasta qué punto son relevantes. Por ejemplo, la conversación con la persona que representa a la empresa. Yo soy una persona de mentalidad crítica. He trabajado mucho tiempo en temas de calidad y atención al cliente y me gusta que me atiendan bien. Pero, igual que os digo eso, también cuando me está atendiendo alguien, pues que le falta información, que en ese momento pues tiene un pico de trabajo
y es alguien que lo ves, que se está esforzando y que además está siendo agradable, yo soy la primera que le echa un cable. Decir, oye, no, pues atiende a esta otra persona que yo no tengo prisa, o nada, no te preocupes, mira, sácanos este producto y el otro y tal. Es decir, facilito mucho. Ahora, cuando se me ponen a coger el teléfono y soy yo la que está esperando allí presencialmente, que se ha trasladado físicamente a esa tienda, y tú estás atendiendo al teléfono en lugar de atenderme a mí, que me tomo la molestia de venir aquí, entonces ya igual no me porto tan bien como clienta, ¿vale? Por lo tanto, esas conversaciones, esas acciones, ese lenguaje corporal, ya olvidaros de los tonos, ¿vale? Esto ya del tono, de cómo me dijo, me dejó de decir. Ya hay una parte del lenguaje corporal, ¿vale? Esa gente que va abierta, que te sonríe, que te mira a los ojos, con esa otra que pasa así, a ver si no me ve y no me pregunta nada, ya te está diciendo mucho, ¿vale? Si ya estamos hablando de los chatbots o estamos hablando de la atención telefónica, es lo mismo, ¿vale? En los chatbots tiene una ventaja brutal respecto a la presencialidad y es que puedes pensar 2 veces lo que vas a escribir antes de darle al botón intro. Es decir, tú puedes escribir y antes de darle al intro pensarlo. Aparte de los automatismos que te permiten crear mensajes estándar. Pues muchas veces me pasa cuando trabajo con las empresas que hay ciertas preguntas de los usuarios que son recurrentes y que llevan asociadas respuestas recurrentes. Pues esas respuestas o bien se pueden programar con atajos o bien se pueden tener en una lista que tú vas copiando y pegando en función de cuando las necesites. El momento de después de la venta, tener en cuenta que después de la venta ya es cliente. Porque ya compró, porque es después de la venta. Porque claro, ellos nos compran y nosotros vendemos. Y los clientes siempre tienen la razón. Y me dice decir, no, Olga, no, a veces no. Es que si no tienen la razón, igual es que no tenía que haber sido tu cliente y igual tú como empresa o como marca te estás equivocando al identificar el cliente, que es la segunda parte de la que vamos a hablar luego a las 12. Es decir, si realmente es un cliente objetivo, si es un cliente que a ti te interesa como cliente porque es rentable, porque tiene un coste de adquisición bajo, porque además se fideliza fácilmente, porque yo ya estoy haciendo bien como empresa lo que tengo que hacer, que también eso es fundamental, ¿vale? Pues si realmente es cliente va a tener razón. Va a contarte o va a ponerse en contacto contigo después de la venta en algo que puede ser un punto fuerte para darte las gracias, por ejemplo, en una reseña o por hablar muy bien del producto, o puede ser información que te está dando de un área de mejora. Y eso hay un libro maravilloso que se llama Que una queja es un regalo. Y es que una queja es un regalo siempre, porque te está diciendo dónde puede ser mejor. Porque una queja de un cliente siempre hay que tenerla en cuenta. Otra cosa es que tú hayas hecho una venta por quitarte a alguien de encima o lo hayas vendido y luego resulta que efectivamente ese cliente no tiene que haber comprado nunca, ¿no? Yo durante 10 años trabajé en una inmobiliaria y os puedo asegurar que una vez en la vida, pero vi cómo mi gerente echaba a una persona de la inmobiliaria y se negaba a venderle un chalet y esta persona llamó incluso a la policía local para poner una reclamación y la policía local le decía, sí, usted ponla, pero es que este señor tiene libertad para decidir a quién le vende y a quién no. Yo lo hice varias veces con otros servicios mucho más light, porque a lo mejor la operación no estaba clara, porque había documentación que faltaba, porque había algo, ¿vale? Que dentro de esa experiencia que tú ya tienes en tu sector, dices tú, esto no va a salir bien. Entonces, claro, no es lo mismo vender un chalet, entiendo, que una barra de pan, pero sí que es muy importante, pues esa barra de pan, que te la metan en la bolsa de papel, que te la den en la mano, que te miren a la cara y que te den las gracias, igual que es importante pues ser buenas personas y educadas y devolverle las gracias a esa persona que está dando la barra de pan. Y la barra de pan ya está vendida, pero es que ese momento después de la venta, de verdad que es muchas veces el generador de ese punto de sorpresa, de esa grabación a fuego en tu cabeza de que esa persona es realmente el experto que necesitas y que te va a solventar el problema. Entonces, bueno, después de la venta es verdad que ya parece que está de modé y que para ciertos sectores no tiene mucho sentido, pero una carta de agradecimiento para ciertos servicios, sobre todo donde el cliente desembolsa un dinero importante, podría ser interesante. Evidente y el más recurrido después de la venta punto de contacto, las encuestas de producto, los correos electrónicos de venta ascendente, donde buscas un upselling, es decir, que el cliente compre más, ¿vale? Porque le ofreces otros complementos o porque le ofreces otros productos de mejor calidad.
Después de la venta, la recurrencia o el aviso de la renovación de suscripciones, por ejemplo, en contenidos digitales, ¿vale? Desde el 1 de enero que entró en vigor la nueva ley de consumo, la nueva ley de consumo ya habla de productos, servicios y contenidos digitales, sean del carácter que sea, ¿vale? Pues entonces cuando algo está a punto de caducar, por ejemplo, en el caso de los seguros, pues estaría muy bien que lo hicieran, ¿no? Que te avisaran como 3 meses antes de que te caduque el seguro, te manden un email y te digan, tienes que renovar nuestro seguro dentro de 3 meses. No lo hace nadie. O sea, a mí a día de hoy no me consta que lo haga nadie, ¿eh? Me dice asistente 23, la gente no somos conscientes del valor que tiene el servicio al cliente y de la necesidad que hay de tratarlo bien desde todos los departamentos. Yo soy conscientísima, porque tú no puedes cerrar la venta y olvidarte, pero es verdad que la mayoría de las empresas esto no lo tienen en cuenta y es verdad que hay una masa de clientes que se mueven por el precio, pero hay otra masa de clientes que no se mueve por el precio y que ponen en valor otros elementos. Estamos hablando de precios relativamente cercanos, ¿no? En el ejemplo de los precios, trabajo en una oficina donde tiene varias sucursales, estamos a finales de la primera década de los años 2000 y estoy hasta las narices de tener que andar cambiando las impresoras de cada oficina y cada vez son cartuchos distintos y entonces no me valen los cartuchos de una impresora para otra, con un lío. Solución, buscamos un servicio de renting. El servicio de renting de máquinas lo que hacía era que se encargaban ellos de mantener la máquina. Yo dentro de mi trabajo, que era otro, pero que también era la responsable de compras, porque al final era la que estaba en el día a día con el tema de calidad, porque siempre suelen ir una cosa con la otra, le planteo a mi gerente pasarnos a un sistema de renting que nos cuenta gasto al año en relación a lo que nos cuesta el sistema que tenemos ahora, más las horas que yo tengo que dedicarle a ese sistema. La diferencia era un 10% más caro el sistema de renting, pero a mí me liberaba de trabajo. Mi gerente, que no era tonta, me dijo, no, olvídate, el renting, que ahí te necesito para hacer cosas más útiles. Es decir, ahí no era el precio lo que nos diferenciaba, ahí era el servicio. Y el servicio, en este caso, de renting con las impresoras, se ve muy bien como ese después de la venta, es decir, yo una vez que firmo ese renting y tú tienes que venir a cambiarle los cartuchos o a cambiarle el toner, en este caso porque era el láser, y tienes puesto un programa que te avisa automáticamente, que yo no tengo que estar preocupándome de llamarte, esa tranquilidad de la que no eres consciente hasta que no la tienes, es lo que va a hacer que contrates ese servicio. Entonces, la parte del postventa, no solo en aquellos servicios o productos que efectivamente llevan inherente un postventa, como el tema de los coches y las revisiones, sino cualquier otro producto que en un momento dado el cliente necesite, ¿vale? Algún tipo de complemento o de aclaración son fundamentales. Y en mercados industriales donde hay una relación tan directa de los clientes compradores con la empresa que produce ese bien o ese servicio, me parece fundamental. Me parece fundamental tener esos canales abiertos de comunicación y ese contacto directo. Porque es que lo estamos diciendo, es que el servicio al cliente es el canal de atención al cliente, es el que va a generar los programas de éxito de cliente, es el que se va a encargar de fidelizar ese cliente y los clientes fieles hablan bien de ti, te lo ponen más fácil para comprar y compran más. Y eso es una ley del marketing que no tiene discusión. Por lo tanto, el después de la venta como punto de inflexión a la entrada al cliente, al circuito del servicio al cliente, tenemos que separarlo. Y tenemos que tenerlo en cuenta que son dos puntos o dos momentos diferentes. ¿Me he explicado con esto del después de la venta y la diferencia con el servicio al cliente? ¿Cómo podemos poner en valor un servicio en panorama digital? En el asesoramiento, por un lado, dependiendo de la cartera de servicios que tengas y las distintas alternativas, ese preasesoramiento donde tú haces ese traje a medida para el cliente, identificando realmente lo que necesita, es muy importante. Y a posteriori, hacer ese seguimiento de alguna manera en la que sea rentable para la empresa, pero que le dé cierta conformidad al cliente de saber de que la empresa sigue detrás, bien sea llamadas, mensajes, SMS, correos electrónicos, de estamos a tu disposición para, de valoración del producto, de información sobre nuevas alternativas. Este seguimiento yo entiendo que es una parte de las ventas, es decir, es una parte de la estrategia de fidelización,
pero también ya estás con esa preventa de los compras no recurrentes que hablábamos antes. Es decir, normalmente esto pasa además en productos que tienen un valor económico alto. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta nuestros márgenes para ser operativos, cómo tenemos que hacer ese seguimiento a posteriori de los clientes. ¿Me expliqué? Bien. Por lo tanto, este viaje del cliente, antes, durante, después y de servicio al cliente, o Customer Journey, ¿vale? Que se dice en inglés, el área digital es un aspecto fundamental y además es un aspecto muy controlable, porque es la diferencia a lo mejor con el offline, ¿no? El control que nos permite el digital, ¿no? La identificación por el número de teléfono, por el correo electrónico, etcétera. Y tenemos que tener en cuenta que los consumidores actuales tienen una cierta costumbre de abandonar el proceso de compra en cualquier momento si no se encuentran satisfechos. De hecho, yo os he empezado contando toda esta historia diciendo que he dejado un carrito abandonado porque veía que la única alternativa de servicio de logística de transporte de última milla era una empresa que yo le tengo especial manía porque nunca me ha ido muy bien, o sea, porque varias veces, perdón, me ha ido mal con ellos, ¿no? Entonces, bueno, esta realidad digital muy simplificada, muy esencial que os acabo de poner, en realidad se va complicando un poco más, ¿vale? Porque ahí en esa etapa de descubrimiento, consideración, compra, retención y recomendación, que ya hablábamos inicialmente de ella, aquí los que os presento en la infografía son esos puntos de contacto en el plano digital con esos puntos de contacto en el plano offline, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de descubrimiento, utilizamos la publicidad online, las estrategias de SEO con temas de contenidos, la estrategia SEM de pago, el email marketing, las web landing, de todo esto ya hemos hablado. Medios de comunicación, web de terceros, app móviles, ahí ya estamos entrando en el modo compra, la propia página web. Y la retención tiene que ver con la web de la atención al cliente, los chats, los chatbots, la respuesta a los correos, las incidencias desde los formularios de contacto, la propia comunidad o el foro que tenga la marca o que tenga el servicio, las redes sociales como estrategia de fidelización, y no me cansaré de decirlo, me parecen fundamentales, encuestas, programas de fidelización en ese servicio de atención al cliente, etcétera. Mientras que en el offline esto ya estábamos más acostumbrados, ¿no? ¿Cómo nos descubría el cliente? Pues con las relaciones públicas, con la televisión, con el boca a boca. ¿Cómo nos tenía en cuenta, nos consideraba? Pues muchas veces a través del correo directo, ¿no? Los que alguna vez hemos sido usuarios de Yves Rocher, que era una cadena de cosmética francesa, siempre te mandaban tarjetones a casa. Cortefiel ahora ya con la app lo hace casi todo online, pero también para tu cumpleaños te mandaban un cheque de regalo. Esa parte del correo directo pues todavía tiene su gracia, sobre todo ahora que nadie manda correos. Y evidentemente los puntos de contacto offline en el momento de la compra es la tienda, la oficina, el lugar de reunión y la persona que representa a la empresa que hablábamos antes. Respecto a la retención del cliente que ya ha comprado, el centro de llamadas, si yo tengo un problema, llamo o escribo o me pongo en contacto, pues alguien me tiene que responder. Y normalmente la recomendación, pues lo más habitual en el offline es que se trate de ofertas en facturas o descuentos por volumen de compra y la parte del mailing que también está ahí, ¿vale? Por lo tanto, mapear el recorrido del usuario para entender cuáles son sus puntos de contacto, tanto en el digital como en el offline, es fundamental para conocerlo, ¿no? Y es donde nos vamos a centrar luego en la segunda parte. Entonces, no todos los consumidores van a seguir el mismo camino, no todas las empresas van a tomar las mismas acciones para tener puntos de contacto en el digital y en el offline que están ahí recogidos. Pero sí que es verdad que son casi todos los que podría haber. De hecho, hay alguna diferenciación, si os fijáis hay puntos que son bloques y hay otros puntos que tienen lunares. Y la diferencia es que el punto que tiene lunares o que tiene puntitos se llama punto ganado, mientras que el que es a bloque es un punto trabajado. ¿Cuál es la diferencia? Tiene que ver con la publicidad ganada y con la pagada. El ganado es porque en las relaciones públicas yo no voy a vender, por ejemplo. Yo lo que hago es un evento. Y a partir de ese evento surgen las ventas. En el boca a boca no soy yo el que toma la acción de vender, sino que es un cliente el que le recomienda a otro, que es el que me compra. Cuando voy al digital, las redes sociales son puntos ganados cuando son los otros los que hablan de mí, cuando son los otros los que comentan o recomiendan mi producto. Mientras que el punto trabajado son los contenidos que yo trabajo
en la publicidad online o los contenidos que yo trabajo en el SEM y en el SEO. ¿Me he explicado con la diferencia entre ganados y trabajados? Bueno, supongo que sí. Venga, importante, evolución, ¿vale? Hemos pasado de un mundo en el que el usuario tenía un solo canal de comunicación o single channel que iba directamente a la tienda, evolucionando al multichannel, donde hay clientes que van a la tienda, hay clientes que entran online, hay clientes que llaman por teléfono, hacia un cross-channel donde el cliente que empieza a lo mejor en el teléfono acaba en la tienda o el que empieza en la tienda acaba en la página web. ¿Pero qué momento estamos ahora mismo? Pues estamos ya en el paso al omnichannel, que es la evolución del cross-channel, porque el cross-channel es ese retailer multicanal que permite a los usuarios que salten fácilmente de un canal a otro. Pero en el omnichannel, aquí ya nos encontramos con que el comercio, ¿vale?, se encuentra en un punto de desarrollo en su presencia en Internet y en su presencia real, donde los usuarios conectan con él entendiendo, independientemente del canal y del medio, que siempre están conectando con la misma marca, con la misma empresa, con el mismo experto. En el omnichannel, lo que le pasa al usuario, al consumidor, es que deja de ser consciente de por dónde hablo contigo. No sabe si te mando un WhatsApp, no sabe si te mando un mensaje privado por Instagram, no se acuerda si te llamo, pero sabe que se puso en contacto contigo. Y eso lo que hace es mantener una experiencia de compra uniforme a través de todos los canales, donde el branding y la identidad de la marca está clara. Por eso el cliente desdibuja el canal a través del cual se pone en contacto con la empresa o con el servicio. Entonces, como empresa o servicio, tener una marca identificativa, tener un tono identificativo, seguir una estrategia análoga tanto en el digital como en el online y sobre todo una estrategia análoga en cada uno de los canales digitales teniendo en cuenta sus propias particularidades es fundamental para crear ese entorno omnichannel. Entonces, decimos que el omnichannel es el nirvana del comercio y es un punto de desarrollo para el retailer que le permite conectar al usuario de forma particular y única. El usuario, como os decía, ya nos consiente de los canales y permitimos que mantenga una experiencia de compra uniforme a través de todos, independientemente del que use. Le permitimos que avance en el proceso de compra en este canal y que esté en el momento en el que él prefiera. Los canales no son elecciones, sino distintas herramientas que se pueden utilizar nuestros usuarios en función de sus necesidades, su comodidad o el momento, ¿vale? Es decir, cuando tú tienes un negocio físico y tienes una presencia en Internet, suele ocurrir que tú haces alguna publicación en esa parte digital y el usuario ve esa publicación y responde a esa publicación. Y responde en cualquier canal, ¿vale? O responde simplemente presentándose en la tienda. Entonces, conocer la edad, la ubicación, el área de interés, la búsqueda o las compras anteriores del cliente nos va a permitir personalizar ese viaje de compra, nos va a permitir crear esa omnicanalidad de cara al cliente y poder llevar a cabo la compra porque es el cliente el que decide cómo ponerse en contacto con nosotros. Dicho esto, hay beneficios del marketing digital que son evidentes. Por ejemplo, no se requiere un elevado presupuesto. Hacer un anuncio en redes sociales o un anuncio en AdWords puede estar en torno a una campaña potente que llega a muchísimas personas en torno a los 200 euros lo que le pagas a la plataforma, ¿vale? Cuando te vas a pagar un anuncio de radio o de televisión, pues el precio sube porque evidentemente tiene un coste más elevado. Internet multiplica exponencialmente el ruido de la campaña, llega a muchos más sitios, es mucho más fácil. Evidentemente son usuarios que tienen que estar en Internet y tienen que estar en el medio en el que tú eliges para hacer la distribución de la campaña. Pero te da muchas más facilidades que algo que es estático, que es online y que está en una zona concreta de la ciudad que solo los que pasan por esa zona concreta de la ciudad van a poder ver. Incrementa el alcance y no excluye al público sin experiencia digital. Es decir, cuando yo hablo de centrarse en marketing digital, no quiere decir que tengamos que dejar de hacer otro marketing, sino que el marketing digital es una parte, y de ahí nace el concepto del blended que vamos a hablar después, que tiene que ver con esa hibridación de ambos canales de contacto para el cliente. Y por supuesto, ya todo lo que nos ocurra y todo lo que surja y con el metaverso os contaré. Entonces, importante, para que te encuentren en Internet trabaja el posicionamiento web, ¿vale? Porque decíamos que era el tronco del árbol de Internet y de la presencia en Internet
y por lo tanto es uno de los grandes beneficios que vas a recoger si utilizas el marketing digital, que es el responder a esta pregunta como si te buscan o te encuentran. ¿Qué quiere decir esto? A mí cuando me buscan a Olga Gutiérrez, porque han oído hablar de mí, o porque han estado en un curso, o porque alguien ha recomendado una publicación mía en LinkedIn. Es decir, ya buscan a Olga Gutiérrez. Eso es relativamente laborioso y largo en el tiempo. Sería el análogo a una estrategia de SEO. Pero ¿qué pasa con el que te encuentren? Cuando te encuentran es cuando en lugar de buscar a Olga Gutiérrez, buscan docente de marketing digital, consultora de transformación digital, y entonces aparezco yo. Pero no me están buscando a mí, están buscando el problema o la necesidad que tiene ese cliente. Por lo tanto, ¿qué os parece más interesante de cara a atraer a esos extraños? ¿Que te busquen haciendo la inversión en marca y en conocimiento y en divulgación de lo que haces? ¿O que te encuentres porque trabajes ese problema y en esa necesidad creando contenidos en Internet que sean útiles para que ese extraño llegue hasta ti? ¿Qué me decís? ¿Nadie se atreve? Vale, por aquí apuestas porque te encuentren. Vale, bien. Entonces, creo que me he estado explicando bien todo este rato. Que te encuentren implica que estás atendiendo a esa necesidad y a ese problema, ¿vale? Entonces, yo creo que es la gran estrategia que hay que seguir siempre en el marketing digital. De hecho, simplificando otra vez todo este canal, tenemos que pensar que atraer los anuncios es algo temporal, los vídeos, exactamente, aumentan la visibilidad y hay miles de plataformas ahora mismo de vídeo. Daros cuenta que YouTube ha sido la reina hasta hace 4 días, pero Twitch y TikTok le están comiendo la tostada. Así que dependiendo también del producto o del servicio, pueden ser plataformas relevantes para informar en formato de vídeo de lo que hacéis, la publicación en blog o las redes sociales, ¿vale? Además de la estrategia de contenido, que es donde tú realmente te vas a explayar con esa resolución, te puedes explicar, puedes ser mucho más conciso y preciso de lo que necesita el cliente. Interactuar, pues herramientas para interactuar, los flujos de oportunidades de venta, el email marketing, los bots conversacionales de los chats o la automatización, ¿vale? Que voy a hablar brevemente de ella ahora. Herramientas para deleitar, que sería la parte de la satisfacción y de la fidelización, el contenido inteligente, el email marketing, la bandeja de entrada de conversaciones, los informes de atribución, de saber de dónde vienen los clientes y, por supuesto, esa automatización del marketing que es recurrente en varias. Entonces, hay una infografía que me gusta mucho, que es esta, que habla de la metodología estratégica de la marketing automation, es decir, de la automatización, que vuelve otra vez con esta estructura de descubrir, definir, idear, diseñar y desarrollar, ¿vale? Identificando técnicas de cara al usuario, al cliente, lo que se entrega y los tiempos de delay. Entonces, habla de que cuando tú quieres descubrir algo, tienes que hacer una investigación cualitativa, tienes que investigar al usuario, que es la parte de después. Además, a partir de esa investigación tienes que definir y tienes que comprender a ese usuario y tienes que idear. Pues en este caso la propuesta es idear un workshop, idear un tutorial, idear un 5 pasos para hacer la mejor lasaña, porque vendes carne picada, porque eres un carnicero. Es decir, se trata de ir pensando siempre desde el foco de que yo automatizo procesos de trabajo que están alineados a las necesidades que resuelvo en el área del expertise donde yo vendo a mi cliente potencial que tengo identificado. Y es como una especie de círculo virtuoso. Cuanto tú más mejoras tu presencia en Internet, más capaz eres de llegar a ese cliente potencial y como llegas a más clientes potenciales, eres capaz de identificar mejor esos clientes potenciales y de darles contenido más relevantes, ¿vale? Entonces, importante que penséis cuando creáis los contenidos en Internet, cuando escribís las descripciones de vuestros productos o servicios en la publicidad de las búsquedas por voz. Las personas les hablan a los asistentes. Entonces, ya no escriben, ya dictan, con lo cual las búsquedas son muchísimo más largas. La publicidad de móvil sigue aumentando. La mayoría de las compras se hacen ya por el móvil para ciertos segmentos de edad. Los posts comprables, Instagram, Facebook, tienen integradas compras en sus plataformas. Hasta por WhatsApp Business se puede comprar ya. La realidad virtual aumentada o mixta
para enseñar un servicio, para enseñar un producto, para hacer una experiencia, ¿vale? Los contenidos interactivos, las encuestas, los quiz, los Avid Game, que son esos juegos personalizados que a veces nos parece un poco chorras, pero que como acción de marketing a largo plazo para crear en la mente el recuerdo de nuestra marca de ese cliente que no es un cliente recurrente, puede ser también una buena estrategia. Y por supuesto la integración de las campañas. ¿Qué estamos hablando con las campañas integradas? Pues bueno, a partir del perfil de la empresa, ¿vale? O del servicio del producto, cuando nosotros integramos las campañas, lo que hacemos es poner en el centro al consumidor, al cliente, y tener en cuenta toda la blogosfera. Es decir, tener en cuenta los blogs, el móvil, el sitio web, si es responsive, si no lo es, la usabilidad, el multimedia que pueda llevar asociado y las búsquedas, ¿vale? Y ahí entra la parte del SEO y ahí entra la parte del SEM fundamental y las redes sociales, ¿vale? Es verdad que los perfiles de empresa en Internet yo siempre recomiendo que estén sustentados sobre una página web, pero como os decía hay excepciones. Y una de las excepciones es, valga la redundancia, el perfil de empresa de Google, ¿vale? Los perfiles de empresa de Google permiten crear unas fichas donde las tiendas físicas y las no físicas, ¿vale? Porque si tú eres un consultor, también puedes tener una ficha de Google, das información de tu horario, de tu situación, de tu ubicación, puedes incluir novedades, metodologías de contacto, porque puedes poner la página web, puedes poner el teléfono, puedes poner el enlace al chat, y es muy fácil que te encuentren, ¿vale? Cuando tienes tú en una ficha de Google, en el perfil de empresa, dentro de tus servicios y de tus productos, no solo el nombre de ese producto o servicio, sino también la explicación de los usos, es decir, la narrativa del problema que le resuelve o de la necesidad que satisface a ese cliente. El perfil de empresa en el caso de Google es una herramienta gratuita que visibiliza el negocio a través del buscador de Google o de Google Maps, y esto es muy típico cuando estás de vacaciones, abrirte el móvil y mirar lo que tienes alrededor, y te da información, pues eso, del horario, pero también te da información, por ejemplo, de la hora punta, ¿no? Y esto en los centros comerciales es muy de agradecer saber en esa tienda cuántas veces hay mucha gente. Como os decía, tanto las empresas físicas como los consultores pueden hacer una ficha, es decir, entendemos tienda física, tenga o no dirección, porque un consultor puede no publicar la dirección, pero sí dar un servicio físico. Lo que no se puede hacer es una ficha en Google Empresas de la tienda online. Tened en cuenta que todo esto viene heredado del antiguo Google My Business, ¿vale? Google My Business se reforma a perfil de empresa, sigue vinculado a la chincheta en el Google Maps, y una de las cosas que dice Google para mantener este servicio y evolucionarlo y crecerlo y cambiarle el nombre, porque integra más cosas, es que el 50% de los usuarios se dieron cuenta que quería una cita o una reserva. De ahí que se haya ampliado la información que tú puedes poner en esa ficha de perfil de empresa, lo que antes era el Google My Business. Sin embargo, también Google es muy consciente de que en cuanto a nuestra página web, el 70% de los usuarios de Internet prefieren llegar a un sitio web. Es decir, la ficha está muy bien porque además te permite la geolocalización de manera preferente a la hora de ofertar tu producto o servicio en relación al lugar desde donde está haciendo la búsqueda el usuario, ¿vale? Porque lógicamente el mapa te saca lo que tienes más cerca en primer lugar, pero una vez que yo veo la ficha como usuario, en un caso, 7 de cada 10 vamos a preferir que haya una URL, que haya una página web, que haya un sitio donde clicar y tener más información. También es verdad que se puede enlazar la ficha con redes sociales, ¿vale? Es decir, la página web yo creo que es el pilar fundamental de la presencia en Internet, pero en algunos casos excepcionales puedo entender que esa ficha o ese perfil de Google Empresas, teniendo en cuenta que además en España Google es el buscador que más se utiliza por una mayoría aplastante, estamos hablando del entorno al 90% de las búsquedas, aunque las búsquedas por voz están creciendo y esas búsquedas por voz están asociadas muchas veces a otros buscadores, como puede ser Alexa de Amazon, tenemos que tener en cuenta que esa red social puede ser a través de la persona física, en el caso de la marca personal, consultores, docentes, etcétera, de un grupo o de una empresa, ¿vale? La típica página de empresa. Porque el concepto de grupo en redes sociales no solo lo tenemos en Facebook, sino que en LinkedIn también existen los grupos, ¿vale? Y algunas empresas, cuando tienen unos tamaños bastante grandes, crean grupos temáticos sobre esos productos o servicios para intercambiar experiencias con los usuarios.
En las redes sociales también tenemos que saber que no existe la jerarquía y que todos tenemos el poder de seguir o no seguir o de denunciar ciertos perfiles y contenidos que se han pensado para una creación de contenidos de tal manera que el consumidor se convierte en prosumidor, es decir, también produce esos contenidos, bien sea por sus propias publicaciones o por la interacción con las publicaciones de la empresa, y el grupo como eje fundamental de lo que es una red social. Llegados a este punto, que ya son y cuarto, el tercer bloque, que sería el blended marketing y que es transversal a marketing digital, marketing offline, apoyándonos en esos pilares del SEO, el SEM y las redes sociales de los que hablábamos al principio, lo definimos como la combinación entre esas estrategias de marketing tradicional y de marketing digital que ya veíamos en el viaje del usuario en el gráfico que os ponía hace un ratito, con los puntos de contacto offline y con los puntos de contacto digital. Entonces, para tener la atención del cliente potencial y conseguir los objetivos de la empresa, y se caracteriza porque puede ser utilizado por cualquier tipo de empresa y transmite una imagen global de marca. Este concepto es muy parecido al del omnicanal, es decir, transmitir esa imagen global de la marca, adaptando el grado en el que utilizan las acciones offline y online en función de la campaña concreta, ¿vale? Entonces, mientras que en el omnichannel hablamos de cómo se pone en contacto el cliente, en el blended marketing hablamos de las acciones en esos dos mundos también, utilizando canales digitales y no digitales para que el usuario tenga la máxima experiencia, la máxima satisfacción. Vendas un servicio, vendas un producto, el blended marketing siempre va a tener ventajas, ¿vale? Porque hay una parte, evidentemente, que es offline, que es presencial y que tiene que ver con esa experiencia y con ese servicio, pero también hay una parte de refuerzo, de captación y de fidelización que estábamos viendo que se hace muy bien, muy barata y mucho más efectiva desde redes sociales. Así que no necesitamos elevados presupuestos, decíamos que Internet multiplicaba exponencialmente el ruido de la campaña y que incrementaba el alcance y que no excluía al público sin experiencia digital de nuevo, porque aquí sí que tenemos integrado el offline. Entonces, ¿qué fases tiene un blended marketing? Definir el tono de la campaña para mantener la misma imagen de la marca offline y online, lo que se llamaría el branding. Segmentar al público al que va dirigido la campaña. Establecer los objetivos muy claros, ¿vale? Esto hablamos en el webinar pasado. Cómo establecer los objetivos, valorar si el tipo de estrategia es rentable, analizar los medios de comunicación y elegir los que mejor se adapten al público objetivo. No podemos publicar donde a nosotros nos sea más cómodo. Tenemos que ir a publicar donde está el usuario. Y de eso va la charla de después de las 12. Y aprovechar los recursos del marketing online, ¿vale? La repercusión de redes sociales, las herramientas de analítica. En el blended marketing, veníamos de marketing digital, es muy importante el street marketing o también conocido marketing de guerrilla o también conocido como marketing no convencional, ¿vale? Que es aquel que es muy creativo y que está destinado a obtener los máximos resultados con los mínimos recursos. Atrapa al público con el objetivo con la guardia baja, porque como es de guerrilla y es en la calle, nadie se espera, ¿no? La acción. Evita que tu campaña de street marketing con el miedo, porque no es un buen sentimiento para asociar esa campaña. Los sustos, el miedo. La creatividad es clave. No molestes a la audiencia, es decir, no seas demasiado invasivo, no seas muy insistente. Aquellos que quieran participar bien y a los que no, pues mira, los dejas. Asegúrate de las campañas de street marketing sean temporales, porque si no, no van a tener efecto. Esto es como las promociones. Si todo el tiempo estás bajando el precio, se va a asociar que el precio debería ser siempre bajo. Si todo el tiempo estás en la calle haciendo street marketing o marketing de guerrilla, cosas gamberras, pues vas a perder el efecto sorpresa porque estás creando un continuo. Mantener la visión y la misión de la marca en todo el momento y compartir, ¿vale? Que ahí es donde entra la parte del digital. Ejemplos, pues bueno, pues Kellogg tuvo la idea de mangar en Londres una tienda donde si tú hacías un tweet te llevabas producto. Es decir, tú pagabas el producto a través de la publicación de un tweet. No hace falta tampoco ser una gran marca ni tener un gran presupuesto para quitarle un asiento a un banco, que es lo que hizo Nike con el mensaje de run, o sea, corre. Si estás en el parque, dedícate a correr y no te dediques a sentarte en el parque. Evidentemente, como comprenderéis, no es que se dedicaran a quitar los asientos de los bancos, sino lo que hicieron fue instalar bancos en los parques de la ciudad con la palabra RAM, pidieron el consiguiente permiso al ayuntamiento, pero donde no usaron la parte del respaldo como soporte de la marca y lo que hicieron fue quitar el asiento
para seguir con esa filosofía que tienen ahí del just do it, del hazlo, ¿no? Del corre, de haz deporte y déjate de sentarte. Y ya veis lo que es. O sea, no hace mucho, y yo creo que ahora podían hacerlo otra vez, el Sporting de Gijón también hizo una campaña donde a través de una acción de marketing a la gente le daban un cartón en medio de la calle para que se hicieran la foto como si fuera la miniatura de Instagram con el hashtag La unión nos hace la fuerza, nos hace fuertes. Entonces, ¿esto qué te ha costado? Pues te ha costado imprimir el cartón y ir por la calle preguntándole a la gente si se quieren hacer la foto. Evidentemente, si estás en Gijón, vas a encontrar mucha gente que va a ir con la camiseta el día que haya partido, con lo cual es relativamente fácil y relativamente económico poder implementar esto, ¿vale? Porque quería poner también ejemplos que no fueran solo de las grandes marcas. Y otro de los ejemplos es Destinia, que es un portal de viajes con Turismo de La Rioja, ¿vale? Donde hicieron un acuerdo de colaboración de tal manera que daban a conocer la oferta turística de La Rioja en el mercado nacional y fruto de la colaboración desde el 18 de septiembre al 8 de octubre se hizo una promoción presencial en los mercados objetivos de La Rioja, como son Madrid o la zona de Zaragoza y Castilla y León, y hubo 20 autobuses de 12 líneas del centro de Madrid en concreto que llevaban rotulado, que es la foto que tengo de uno de Madrid, reencuentros de sensaciones. Y aquí hay una parte que es la digital, que es la que aportaba Destinia, y hay otra parte que es el marketing tradicional, que es rotular un autobús, que no deja de ser un cartel que tú tienes rodando por la calle. Entonces, esta apuesta de la promoción de la región a través de los medios y de los soportes digitales es un ejemplo claro de blended marketing y tampoco es una gran marca nacional. Entonces, ahora yo os pregunto, ¿ideas? ¿Y qué pasa si un dentista hace esto y además le añadimos un código QR que nos lleva a su página web o que nos lleva a la agenda a registrarnos para tener una visita o que nos lleve directamente a un vídeo donde alguien súper agradable nos explica lo bien que lo vamos a pesar de que nos hagan una limpieza? Con el blended marketing, lo fundamental, os decía, es la creatividad. Y esto no deja de ser una cartulina rosa cortada por la mitad con trozos de folio pegados imitando una boca. ¿Vale? Entonces, voy a quitar la presentación y voy a preguntaros a vosotros directamente, ¿cuántas ideas habéis sacado hoy de estos casi 90 minutos, que ya estamos en el 25, que creéis que podéis aplicar a vuestro negocio, a vuestro servicio o producto? No quiero que me digáis la idea exacta, pero decirme si por lo menos os lleváis algo, si hay algo que podéis aplicar directamente. ¿A alguien se le ha encendido la bombilla? Porque si no pasamos directamente al turno de preguntas. Muchas ponen por aquí, para aplicar muchas cosas. Genial. ¿Algo que os haya resultado especialmente de interés o algo con lo que haya especialmente dudas, que es el momento de las preguntas largas? Carlos, ¿tienes tú alguna? No, yo voy a hacer el protagonismo esta vez a los asistentes. Yo creo que Bueno, los abrumo. antes de dar el paso el turno de preguntas, sí que me gustaría pues agradecerte, como siempre, pues la presentación e invitaros a participar en el siguiente webinar que tenemos preparado a las 12, de 12 a 1:30, en el que pues vamos a conocer o tratar de conocer mejor nuestro cliente digital Mira la objetivo. pregunta. ¿Cómo identifico en qué red social está mi cliente? Eso a las 12. Son las 12. Sí, a las 12 voy a hablar de TikTok, por supuesto. Pero bueno, antes del webinar de las 12 abrimos ese turno de dudas, preguntas, ya sea a través del chat o si no, ahora mismo sentiros libres de abrir el micro Abrirme. y nos la trasladáis. Yo creo que es más ágil y más personal, además. Sí, sí. Ahora, darles permiso para que puedan abrir el micro.
Bueno, ya que nos animan, yo te quería preguntar, Olga, una pregunta. Toda esta parte del marketing digital, claro, dependiendo del tamaño de la empresa, hay empresas igual que pueden asumir tener una persona dedicado a ello, parcial o totalmente, pero igual hay otras empresas que por tamaño pues no tienen a nadie que se pueda dedicar a ello. ¿Cuál es la recomendación? Externalizarlo, porque también el problema de externalizarlo es que nadie como tú conoces tu negocio y tus productos y tus servicios. Entonces, ¿cómo compaginar ambas? O sea, reconvierto a un trabajador que en cierto porcentaje del tiempo asuma el rol de digital marketing manager de la empresa o lo externalizo. A ver, yo creo que tenemos que irnos a tres escenarios distintos. Uno, como bien decías, aquella empresa que tiene suficiente capacidad como para tener su propio departamento de marketing y dentro tener sus especialistas de marketing digital. Dos, aquellos que teniendo ese tamaño prefieren externalizarlo y por lo tanto contratan una gran agencia que tiene un montón de profesionales para hacer un montón de acciones, pero tienen un director de marketing que es el que trabaja con la agencia y dice, oye, pues nuestra empresa quiere estar en esta red social o le interesa este público objetivo. Y luego está el de la mayoría de la realidad de este país, porque ya sabemos las micropymes y las pymes son prácticamente el 98% del tejido empresarial, que siempre tiene que haber alguien de la empresa implicado. Es decir, es verdad que lo que no podemos hacer es dejar de hacer nuestra tarea diaria como negocio, pero tenemos que tener en cuenta que el marketing digital es un generador de ventas. Entonces, o lo pensamos como una inversión comercial o lo pensamos como una inversión de supervivencia. Sí o sí, yo tengo que tener un 20% de mi presupuesto anual destinado a estrategia de marketing. Y esto te lo dicen en Estados Unidos cada vez que vas al banco a pedir financiación. Oiga, deme usted el presupuesto, a ver cuánto dedica a marketing, porque se supone que el dinero que tú vas a dedicar a marketing te va a traer ventas, te va a traer ingresos. Entonces, eso es fundamental. Entonces, dependiendo de la casuística, tendrás que tener una persona de atención al cliente con ciertos conocimientos de digital, pero que puede estar apoyada por un experto externo que supervise y oriente, pues con visitas puntuales, eso que tú estás haciendo a nivel interno dentro de tu propia empresa, bien tú como gerente o bien con alguna persona que tenga ese conocimiento, que yo creo que es el ideal. Es decir, el que haya una implicación, evidentemente, de la propia empresa, porque como tú bien decías, nadie va a conocer mejor que tú tu propio producto o servicio, y el de alguien externo que por horas te va dando esas orientaciones de lo que hay que hacer. Claro, el problema es que luego, como digo yo, lo urgente se come lo importante y muchas veces queda todo en agua de borrajas. Y como decían aquí en el chat, el tema del posicionamiento. Claro, el posicionamiento es un proceso que va lento, pero también es un proceso que necesita recursos. Y los frutos de los recursos que inviertes en conseguir posicionamiento los vas a disfrutar en el medio y largo plazo. Es decir, son inversiones de tiempo y de dinero no tan grandes como los de publicidad, es decir, no tan grandes como una inversión en SEM, pero que sí que te van a dar un mayor recorrido como marca. Entonces, en el equilibrio siempre está la virtud. Hay una parte que la empresa tiene que asumir como nosotros tenemos que hacer como empresa estas tareas y hay otra parte que se puede subcontratar, bien sea para que una persona haga esas tareas que yo le estoy indicando o bien sea para que una persona nos supervise por su expertise y nos diga, oye, pues por aquí bien o esto lo podemos mejorar o tenemos que ver esta nueva oportunidad. Vale, gracias, Olga. Pues bueno, prácticamente 29 últimos instantes para que transmitáis las preguntas. Nos transmite Rubén Uría, ¿cómo sabemos el índice de conversión es real? Supongo que se A ver, refiere en al redes. ROI, sí, al retorno a la inversión. Esta es la pregunta al millón. Pero esta pregunta es maravillosa, porque yo siempre saco el mismo ejemplo. O sea, la gente se gasta dinerales en anuncios de la tele y ¿quién los ha visto? O sea, ¿cómo sabes tú realmente quién ha visto un anuncio en la tele? La diferencia con redes o con el marketing digital es que tú tienes un número de clics, tienes un número de me gustas, tienes un número de alcance y es muy fácil ahora mismo, a día de hoy, bien con las propias herramientas que tiene cada una de las plataformas o con herramientas complementarias como Metricool, que a mí me gusta mucho para el tema de informes y demás, tener esos datos, saber a cuánta gente ha llegado esa publicación y compararlo con el dato de las ventas. Y es tan fácil. Y muchas veces también lo que hay que hacer es hacer fases en tu plan de marketing. Es decir,
Pues en mayo vamos a probar solo redes sociales y vamos a ver qué tal nos van las ventas. Pues ya sabes que esas ventas van directas de redes sociales. En junio vamos a probar a hacer redes sociales, pero también vamos a meter Google Ads. Y sobre todo, si dirigimos tráfico a la página web porque somos un e-commerce, necesitamos un especialista de Google Analytics que nos prepare la página web y el dashboard de Google Analytics para sacar estos datos. Y esto es fundamental, porque si no medimos, no vamos a ver realmente esa conversión. Y para ver la conversión tenemos que medir siempre. Vale, gracias, Olga. A Eh, vosotros. Nada, último instante y si no damos por cerrado este webinar, cogemos fuerza, descansamos y nos vemos en el siguiente. Sí, que el Bueno, siguiente va a ser intenso también. vale. Pues nada, lo dejamos entonces aquí. Gracias de nuevo, Olga. Gracias a todos los participantes por compartir el webinar con nosotros y nos vemos a las 12. Voy a cerrar esta sesión. Es otro enlace que os llegará a la dirección de correo electrónico en caso de que os hayáis inscrito. Si no, pues lamentablemente no os llegará. Así que bueno, nos vemos en 30 minutos aproximadamente. Venga, un saludo. Chao. Chao.